Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Jorge Sonante es el diácono argentino que ha prendido la polémica con esta información que dice haber extraído del Banco del Vaticano. Vamos a darle la bienvenida y a conocer estos detalles. Bienvenido, Jorge, diácono argentino, y vamos a conocer si usted dice la verdad. Gracias por la invitación y bueno, acá estoy. ¿Por qué se metió a hacer este tipo de denuncias? ¿Por qué me metí? Es una gran pregunta. Uno necesita encontrar siempre la verdad, ¿no? Y viendo lo que pasaba dentro del Vaticano en los periodos que yo estuve, decidí mostrar lo que la Iglesia en sí, la Santa Sede, realizaba con corrupción en diferentes índoles, tanto corrupción de abuso de menores como corrupciones financieras. Y bueno, uno de los pilares de la Iglesia es la verdad. Y como diácono, que su palabra es servidor, yo sirvo para la Iglesia. ¿Cómo llega a ser diácono? ¿De dónde surge usted y se convierte en diácono? Es una larga historia porque yo decidí ser sacerdote a los 15 años, de lo cual fui en ese momento un secretario de un monseñor y a su vez tenía un sacerdote, un padre espiritual, un director espiritual, de lo cual me introdujo a la vida eclesial y Dios quiso que pudiera estar cerca de muchos obispos, muchos nuncios y tener la confianza con ellos como ellos la confianza conmigo. ¿Quién lo ordena? ¿Quién lo postula usted para ser diácono? La ordenación fue en el 2015. O sea, reciente, hace 4 años. Hace 4 años. Yo lo que pasa es que fui seminarista, soy teólogo y bueno, tengo una introducción a lo que es las Sagradas Escrituras y a su vez a la liturgia, porque también fui maestro de ceremonias cuando era seminarista y a su vez desde los 18 años trabajaba para la Santa Sede. Entonces, en el 2015, cuando pasó esto de que me presenté con Francisco para poder rendirle informes y sobre la corrupción financiera y también la corrupción en el tema de abusos de menores por parte de sacerdotes, y vi que no había un resultado positivo, porque cada vez que iba a presentar un informe era como una negativa, como una protección que daba a esas personas, me cansé y le dije directamente que qué pasaba. Entonces él me dijo que si no seguía su lineamiento tenía... O sea, usted decide denunciar y el Papa no hizo nada, Claro, no hizo y ahí nada. donde usted renuncia. Correcto. Y ahí Bueno. en el 2015 renuncié, o me hicieron renunciar en una palabra, y un cardenal colombiano, Castrillón Hoyos, él por los servicios que yo había brindado a la Iglesia, por la instrucción que había tenido, por la fidelidad, me brindó el diaconado permanente. O sea, se lo brindaron hace 4 años, nada más. Hace 4 años. Bueno, pero vamos atrás. Sí. ¿Cuándo conoce usted a Bergoglio? En el año 1992, antes de ordenarlo obispo en la ciudad de Buenos Aires, porque el cardenal Corrachino en ese momento era padrino mío espiritual y yo trabajaba directamente a las órdenes de él. O sea, sí, yo era seminarista. El Jorge Bergoglio hoy es el Papa. Sí. Usted lo conoció en 1992. 92, correcto. Y es más, estuve en su ordenación episcopal, que hay una foto, que está Bergoglio arrodillado enfrente del cardenal primado de Argentina en ese momento, el cardenal Corrachino, y yo participé como un acólito llevándole la mitra en la ordenación. O sea, usted puede decir, episcopal. si se encuentra con Bergoglio, lo saluda, sabe quién es usted, lo identifica plenamente. Sí, seguro. Es más, lo saludé el día antes que se fue a Roma para el cónclave. ¿Cuánto tiempo pasa desde que ve a Bergoglio por primera vez al Papa hasta que él se va a Roma? ¿Cuánto tiempo comparte con el Papa usted? Y yo compartí desde el año 92 porque fue obispo de la vicaría donde yo pertenecía en la parroquia como seminarista, de la vicaría de Flores. Entonces siempre había un nexo, un diálogo, o venía al seminario y a
a visitarnos como a los seminaristas y siempre había una comunicación. Y a su vez era el segundo de Antonio Corrachino, del cardenal, o sea que estaba siempre en la curia argentina. De lo cual yo en el año 92 empecé a trabajar para la Santa Sede y para la curia argentina. O sea, que usted empezó a trabajar para la Santa Sede sin ser diácono. Usted sin ser diácono. Era un seminarista. Estudiaba teología. Estudiaba teología en la UCA. Ajá. Y bueno, hasta el año 95, que por una orden de nuncio apostólico y del cardenal Corrachino, tuve que salir del seminario porque había denunciado a ciertos directores del seminario por abuso de seminaristas. Bueno, pero ¿cómo un seminarista llega a tener tantos alcances para estar como seminarista y llegar al Vaticano siendo un seminarista? Porque habiendo estudiado solamente teología, sin tener, digamos, palancas, contactos, formación, ¿o quién lo lleva hasta allá? La palanca era el cardenal Corrachino. Era íntimo del cardenal Corrachino y de otros obispos y del nuncio en ese momento calabrese. ¿Por qué? ¿Por qué esa palanca? Y porque al ser ahijado espiritual de un cardenal, le brindan toda la confianza y todos los trabajos que otras personas no podrían hacer. Es lo que en España llaman los enchufados, o sea, un conectado. Un conectado. Y entonces, ¿eso no es corrupción? Cuando tenía 18 años no pensaba que era corrupción, pero a su vez, cuando pasaron los años, me iba moldeando según lo que ellos decían, porque empecé como un correo eclesial, empecé a tener relaciones con otras personas de gobiernos argentinos, entonces me iba moldeando y ellos mismos me iban dirigiendo. Lo veían como alguien que les servía fielmente a ellos. Claro, porque la iglesia lo que tiene es que ven a las personas, a los seminaristas o los mismos laicos, y lo tratan de enfocar en el camino que a ellos les sirve. En mi sentido, a mí me servía en el análisis de la información, en el análisis de inteligencia, en ser los ojos de ellos y los oídos y la voz de ellos atrás de los sacerdotes. Entonces, yo siempre trabajé directamente, pero esto empezó desde algo muy importante. En 1992 explotó la embajada de Israel en Argentina y enfrente de la embajada había una parroquia, Mater Admirabilis, de lo cual había un sacerdote que era conocido mío y demás. A los 10 minutos que voló la embajada, yo ya estaba entre los escombros buscando al sacerdote, con todo el caos que provoca un estallido terrorista en una embajada de Israel en Argentina. En ese momento cayó un mensajero del nuncio apostólico a decirme que tenía que hacer una tarea para la curia romana, que fue sacar los VHS de las cámaras que enfocaban a la embajada de Israel. O sea, los VHS, los cassettes de ese momento, que grabaron toda la trayectoria de la explosión, en una palabra. O sea, usted tenía que extraer los VHS, un servicio especial que le hizo al Vaticano. ¿Era robarse los VHS? No robarse, porque era propiedad de la iglesia, estaba dentro de la parroquia. Extraerlos, ponerlos a salvo, para que asegurarlos. Después, por instrucciones más, y aprendí que para que otras fuerzas o otras áreas no lo sacaran. De lo cual lo hice, eran 4 cassettes, me llevé dentro de los pantalones y el digamos, saco eso le hizo ganar puntos para que lo llevaran. Y eso ya gané la confianza. Ajá. Gané la confianza directamente del nuncio en Argentina. Me lo dieron la tarea para hacer porque era recomendado de Corrachino. Bueno, usted recupera esos VHS, cumple esa misión, gana un espacio con ellos. Ajá. De ahí me voy a Roma, que fue la primera vez que conocí Italia. ¿Allí tenía estudios solamente de teología? No, ahí estaba recién, estaba por entrar al seminario, estaba en la introducción. Estaba con la filosofía, en una palabra. ¿Y qué pasa después? Y después pasa que llego a Roma con toda esta documentación y desde Roma me toman me dan una instrucción para volver acá y trabajar en diferentes áreas que me daban a hacer tareas. ¿Cuántos años tenía? 19 años. Pues que es que era un recién mayor de edad. O sea, recién. ¿Cómo se le va a confiar en esa época no era mayor de edad tanta todavía. confianza a una persona tan joven que apenas está en su primer año de teología, que no tiene experiencia de nada? Porque todos los que estaban en Argentina, los obispos y demás, ya me conocían de los 15 años.
que estaban todas las ceremonias. Yo ya vivía una vida eclesial de los 15 años, ya estaba entregado a la vida de Cristo. Bueno, había sido un monaguillo. Monaguillo acólito y aprendiendo todo lo que es referente a la liturgia. Ya era maestro de ceremonia en las parroquias, o cuando iba el cardenal Guarrachino a una parroquia, yo iba como segundo maestro de ceremonia, ayudando al secretario, en ese momento que era Monseñor Toledo. Y ahí ya me codiaba, como se dice, con toda la jerarquía eclesiástica. ¿A los cuántos años llega ya al Vaticano a hacer trabajos funcionales dentro del Vaticano? Y el fuerte fue a partir del año 95, cuando dejo el seminario y ellos me dieron la tarea de poder trabajar directamente como un laico. O sea, tenía 22 años, 22 23 años como un laico, y bueno, me enviaron a hacer algunos cursos a Israel, otros a Estados ¿Qué Unidos. cursos? Cursos en tecnicatura en poligrafía, cursos en inteligencia. Y bueno, de ahí empecé a trabajar en Argentina y hacía otras tareas para la Santa Sede. En Argentina entonces, y en otras partes del mundo. empieza a hacer estos trabajos de poligrafía, llega al Vaticano. ¿Qué misiones le asignan allá en el Vaticano? Las tareas primero eran en Argentina. Era tratar de brindar lo que era la inteligencia eclesiástica en Argentina con el gobierno argentino. Y después, a su vez, las tareas que daban, por ejemplo, daban un nombre de un sacerdote que tenía que investigar ese sacerdote. Y yo, como laico, me infiltraba en esa parroquia y averiguaba todo lo que era de ese sacerdote, los movimientos, qué comportamientos tenían y demás. Y la mayoría de esos sacerdotes eran... O sea, ¿lo ponían a buscar temas de corrupción claro, de sacerdotes? Claro, y Ajá. de pedofilia. Entonces esos sacerdotes tenían investigaciones internas dentro de la Santa Sede por pedofilia, por corrupción también de dineros dentro de su parroquia o obispado, o también corrupción, por ejemplo, con la aduana argentina y Cáritas de Argentina, que hacían un contrabando, usaban el nombre de Cáritas para contrabandear, libre de impuestos, y después esos productos no se donaban. ¿Usted elaboraba esos informes y a quién le entregaba eso? Esos informes se los entregaba directamente al nuncio apostólico de ese momento y iban remitidos a la Santa Sede. Para esa época, Jorge Bergoglio, el actual papa, ¿qué hacía? ¿Quién era él? Obispo de Flores y era el segundo de Corrachino. ¿Y usted tenía contactos con él en esa época? Sí, siempre. ¿Él conocía del trabajo que usted hacía, de investigación, de inteligencia? Lo que conocían los trabajos era el primado de Argentina, que era el cardenal Corrachino, el nuncio apostólico y cierta gente que trabajaba en la Santa Sede. Bueno, hace esos trabajos que, digamos, le sirven de acreditación para hacer otros en el Vaticano. Sí. ¿A los cuántos años llega ya al Vaticano directamente a hacerle trabajos al Vaticano? En ese periodo del 95 hasta el 2015 iba y venía. Tenía diferentes tipos de viajes y bueno, hacía las órdenes que ellos me daban, lo hacía. Podía ser en Argentina, en Paraguay, en México, en Italia, investigando en Francia. pedofilia, corrupción. Investigando pedofilia y investigando lo que era financiero también, porque yo terminada al mismo tiempo de la teología comencé la licenciatura en administración y me recibí licenciado en administración con especialización. ¿Tiene su título? Tengo todos los títulos de licenciado en administración? ¿En dónde? En la Universidad Nacional del Litoral. Y de ahí me especialicé en la parte financiera y después, bueno, los cursos del tema de lavado de activos y demás. ¿Qué cursos hizo en el tema financiero? El tema financiero hice todo lo que era directamente cursos en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires y demás, en la Universidad Nacional Litoral, los diplomados también, en todo lo que era lavado de activos, corrupción y todos temas referentes a la corrupción de dineros. Ojo que durante ese tiempo no era diácono. No. Era un seminarista. Ya en el 95 dejé de ser seminarista. Era un laico más. Un laico. En realidad, cuando yo hice la denuncia en el 2018, recién ahí los sacerdotes que me conocían, los obispos que me conocían, supieron el trabajo que yo hacía, que era ser los ojos de otras personas atrás de ellos. O sea, se dieron cuenta que usted era un espía. Se puede decir. ¿Le asignan trabajos ya del Vaticano directamente para investigar pedofilia? Siempre fue directamente de la Santa Sede. Y algunos en la época de Corrachino y otros en la época de cuando era arzobispo Bergoglio.
Bueno, antes de llegar a ser arzobispo de Bergoglio, usted está trabajándole al Vaticano, hace esas investigaciones. ¿Qué efectos surten esas investigaciones sobre pedofilia que usted hizo, lo que usted entregó? Y muchos efectos. Directamente muchos sacerdotes quedaron expulsados por el tema de pedofilia. Hubo manejos dentro del Banco del Vaticano en ese momento, internos. Y bueno, los informes se presentaban. La última decisión la tenía el Papa de ese momento. Podía ser Juan Pablo II, Benedicto o Francisco. O sea, usted conoció a Juan Pablo II Yo personalmente. conocí personalmente, sí. ¿Por qué no veo fotos suyas con Juan Pablo II? Y porque primero digitalmente en esa época no había fotos. Y segundo, tengo fotos guardadas en papel. He buscado fotos suyas con el Papa Francisco. Sí. Solo encuentro una foto Una sola foto. con el Papa Francisco. Porque una de las cosas fundamentales, y no vas a ver tampoco fotos con políticos, porque una de las tareas que uno hace nunca es sacarse fotos. ¿Sí? Tampoco voy a tener una foto con vos o con otra persona. Esa es una instrucción básica. ¿Sí? Podría haber tenido fotos con políticos de Argentina, con Mauricio Macri, con Lilita Carrió, con tantos otros, y nunca me vas a ver en una foto. ¿Por qué? Porque siempre uno trabajaba en que el trabajo real era que uno no lo descubriera en realidad lo que hacía. Y la realidad es esa. Si yo me hago público, y la primera vez que me hice público fue en el 2012, que mostré mi cara en realidad, haciendo algunas cosas que me enviaban también para hacer contra el gobierno de ese momento de Cristina Fernández de Kirchner. Pero bueno, la tarea era esa, y la misión la cumplí. Recién ahora me di a conocer más profundamente con las denuncias que estoy dando. El diácono que viene haciendo unas denuncias, él recibe un grado, que es un grado, yo digo siempre son grados dogmáticos, es un grado de fe, es un grado que está dado al servicio, que lo puede dar cualquier sacerdote, lo puede dar un monseñor, lo puede dar un obispo, se lo da como un reconocimiento al trabajo. Digamos que si él ha estado al servicio de la iglesia, si es diácono o no, eso tal vez no sea trascendente. Mas, sin embargo, es importante conocer que Monseñor Castrillón Hoyos Sí. es el que le recomienda para que lo Cardenal postulen como Castrillón diácono. Hoyos, correcto. Ajá. Aparte tenía una buena relación con él desde la época de Juan Pablo II. Y fue un cardenal que siempre estuvo pegado a Juan Pablo II en este tipo de tareas también. Lo hacía. ¿Hay alguna acreditación, un documento que diga que usted es el diácono? Yo tengo el decreto de ordenación diaconal, tengo la credencial. ¿Quién de les diácono. pide ese decreto? Ese decreto lo pide el cardenal que me ordena a mí y la congregación que me ordena. ¿Y hay un carnet? ¿Tiene un carnet de Tengo eso? un carnet. Le dan el carnet. Sí, sí. Tengo Ok. una credencial. Ujú. ¿La tiene acá? Acá sí, lo tengo acá. Acá está. Está un poco ya. Bueno, aquí tenemos entonces el carnet de una comunidad que lo acredita, que por razones de seguridad de los integrantes de esta comunidad que están siendo perseguidos, no vamos a entrar en los detalles de cómo se llama la comunidad ni quiénes son, pero hemos verificado documentos del diácono que nos dan una certeza de que él es un diácono y está certificado. Gracias. Sobre esto vamos avanzando para llegar a la información que tiene el diácono. La información que él ha logrado obtener. ¿Es cierta esta información? ¿Es cierto que Evo Morales, Cristina Fernández de Kirchner, Lula da Silva, Dilma Rousseff, Daniel Ortega, las hijas de Chávez, Maduro, Rafael Correa, que está prófugo de la justicia ecuatoriana, muchos otros más, hacen parte de estos presidentes que sacaron dinero de sus países, se los llevaron y los pusieron en el Banco del Vaticano? ¿Es verdad esa información? Porque si esa información se llega a confirmar, estos presidentes deberán ser juzgados en sus países. Juan Manuel Santos, Premio Nobel de Paz de Colombia, es otro de los que, según Jorge Sonante, tiene cuentas e incluso bienes y propiedades en otros países y que hacen parte de esta red de corrupción que estaría siendo avalada
por el Banco del Vaticano. Esto y mucho más lo conoceremos en un momento, cuando regresemos. Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y mantente informado. Regresamos para hablar con el diácono Jorge Sonante, que nos entrega a partir de este momento la información que tal vez gobiernos de más de 8 países están buscando, que quieren saber a ciencia cierta dónde están las platas de países que fueron sacadas y llevadas al Banco del Vaticano según la información del diácono argentino. Así que él ha traído documentos que dice haber obtenido dentro del Banco del Vaticano cuando estuvo como asesor financiero, como consejero cardenalicio, cuando estuvo allí haciendo parte de esta organización de investigación que se creó para buscar los pedófilos, para identificar curas pedófilos y para ponerlos en evidencia y que se hiciera justicia sobre ellos. El hecho de haber denunciado, según sus palabras, que no hubo una acción de justicia, que no se aplicaron correctivos sobre los pedófilos del Vaticano, es lo que lleva a él a tomar la decisión de denunciar. Pero ¿es verdad esta información? ¿La habrá obtenido como él dice o la habrá bajado de internet? Eso me lo preguntaban uno de los que he consultado, que si usted bajó esa información de internet. No, esa información no la bajé de internet. No existe tampoco esa información en internet. Recién empezó a existir el 18 de agosto del 2018, cuando yo empecé a denunciar en Twitter la ruta del dinero casi al Vaticano. ¿Por qué coinciden los números de cuentas de la publicación del informe del Instituto del Vaticano con los números de cuentas que usted entrega, que usted ha mostrado? ¿Por qué coinciden esas cuentas que para ese informe estaban a nombre de mafiosos y de otras personas que el mismo IOR denunció y usted aquí les presenta con otros nombres? Sí, la verdad es algo importante porque las cuentas se van renovando y se van cambiando de nombre para que no sean rastreadas. ¿Sí? ¿Pero conservan el mismo número? Conservan el mismo número. O sea, ¿no tienen creatividad para cambiar el número de la cuenta? Porque hay un número total de cuentas que hubo que eran un poco más de 19.000 cuentas y en el 2014 se bajó a 14.000 cuentas. O sea, que yo pude haber tenido una cuenta en el Banco del Vaticano a mi nombre, me la quitan y ese número se lo asignan a otra persona. Claro, cuando la persona ya no tiene más esa cuenta o no reclama esa cuenta porque murió o era un mafioso y tenía esa cuenta en los años 70 o 60 o 80, esa cuenta, ¿qué pasa? Tiene dinero todavía, va a una cuenta maestra, ese dinero, y esa cuenta se le da a otro cliente. Pero bueno, eso es muy peligroso, porque imagínese haber tenido una cuenta en el Banco del Vaticano que antes estuvo a nombre de uno de la mafia siciliana y que después la tenga un cardenal que no tiene nada que ver y que sea limpio, honesto y transparente. No, en realidad las cuentas que son asignadas a los miembros de la iglesia son distintas a las cuentas que figuran para cuentas externas, de personas que se presentan para tener cuentas y abrir esas cajas, se puede decir. ¿Sí? ¿Qué pasa? La información es que esas cuentas que tiene era secreta hasta el año pasado. Ni la Reserva Federal de los Estados Unidos sabía qué número tenía de cuenta un mafioso en el IOR. ¿Sí? Entonces ese era el privilegio que tenían los que introducían sus dineros o que introducen sus dineros en el Banco del Vaticano. ¿Cómo llega usted al proceso, el paso a paso para hacerse a esas cuentas? Usted se sentó en un ordenador, le dieron unos accesos, le dieron unas claves, encontró libros. ¿Cómo obtiene estos documentos que usted hoy nos va a mostrar? Mira, cuando ingresé al poco tiempo que Francisco asumió como Papa, que fui llamado por él para poder trabajar directamente en su nuevo gobierno, en el gobierno nuevo de la Iglesia,
empecé a trabajar como investigador y consejero pontificio, no consejero cardinalicio, sino consejero pontificio, o sea, que la rendía las cuentas directamente al Papa, no había O sea, intermediarios. usted se sentaba con él a rendirle informes. Yo me sentaba con él a tomar mates, como a él le gusta tomar mate, en su living, en su pequeño living de Santa Marta o dentro del Palacio Apostólico, Del Hotel Santa Marta ahí en el Vaticano. en el Vaticano. Ajá. Y bueno, y le presentaba los informes de las investigaciones que hacía por el lado de pedofilia y a su vez las auditorías financieras que controlaba, que hacía un contralor, auditorías que ellos hacían por consultoras externas o internamente. Usted le entrega ese primer informe que le entregó directamente a Francisco, al Papa Francisco. Ujú. ¿Qué le entregó? En realidad la primera, ¿cómo te puedo decir? Lo primero que me llamó la atención fue una auditoría que se hizo internamente en el 2014 en diferentes dicasterios, que son las secretarías del Vaticano, que se encontraron más de 1.200 millones de euros repartidos, que no se sabía la procedencia. Y de aval de eso está el cardenal Pels, que ahora está preso en Australia por un caso de pedofilia, que era el encargado de auditar, que empezó a auditar con un equipo de gente y yo estaba dentro de ese equipo de gente. Ahí ya me hizo un llamado de atención en ese sentido de dónde eran esos dineros. ¿El Papa Francisco Papa- le llamó la atención a usted? No, y el Papa Francisco le presenté el informe, el segundo informe sería, porque primero lo presentó lo que era el cardenal Pels, y el segundo informe de Contralor lo presenté yo. ¿Sí? Y que lo que resumía era que no se sabía de la procedencia de esos dineros. ¿Sí? ¿Qué pasó? Al poco tiempo ese dinero desapareció. Y no tuve respuesta del Papa Francisco. O sea, usted le dijo a él, en ese dinero que detectamos ya no está, desapareció. Sí. ¿Y qué dijo él? Y no figuraban tampoco en los balances del IOR. ¿Sí? ¿Y el Papa qué dijo? Y el Papa dijo que me seguía investigando y que me preocupara por otras cosas, que seguía las órdenes que él me decía. Ujú. Entonces yo seguía haciendo mi trabajo, porque la última decisión la tiene él. Eso fue en el 2014 y después así sucesivamente se fueron pasando ciertas cosas, por ejemplo en el IOR me llama el cardenal Hoyos y me muestra unos cofres metálicos azules con el logo de la Cruz Roja Internacional y me dice... ¿Cuál monseñor fue ese? Castrillón Hoyos. Castrillón Hoyos. Y Que además era colombiano. era colombiano Ajá. y un excelente cardenal porque defendió siempre los pilares de la iglesia. Entonces, él lo lleva, le muestra cajas con los logos de la De Cruz la Cruz Roja. Roja Internacional, metálicas azules, levantando la tapa de la caja, encuentro billetes de dólares y euros cerrados en blister al vacío y me dice, fíjate, investiga esto porque esto viene de la presidenta de tu país. En ese momento la presidenta de mi país era Cristina Fernández de Kirchner. Tomo la guía que tenía un papel puesto arriba del baúl, había como 8 baúles de esos repleto de dinero. Tomo los datos de la procedencia, como habían entrado como valija diplomática, como correspondencia diplomática y demás, y ahí hago una pequeña investigación de la procedencia. Y encuentro que venían de Panamá. ¿Usted no le hizo fotos a esas valijas, No a podía esas porque cajas? no podía entrar con cámaras Ajá. directamente, tenías que dejar el celular y demás. Pero tengo como algo para salvaguardar este momento que me pasó, un screen que la Gendarmería Vaticana, cierta gente de la Gendarmería Vaticana, me envió de la pantalla de la cámara de seguridad que estoy con el cardenal, yo inclinado mirando el cofre. O sea, hay una imagen de eso Hay una imagen de eso y la tiene. y la tengo yo guardada bajo llave. Ok. Bueno, ¿qué pasa con esa denuncia de ese dinero que iba de Argentina hacia el Y Vaticano? eso armé un informe, un dossier, se lo presenté a Francisco. Francisco no se alarmó, no puso caras de alarmado. Me dijo que deje de investigar y que me ocupara de otro tema que él me iba a dar. Y ahí me mandó a hacer un informe de un sacerdote pedófilo, a investigar ahí in situ el lugar y me sacó de ese... O sea, dejó el tema de la plata de la Kirchner a un lado y lo mandó a buscar a un Claro, pedófilo. sí, me sacó de la investigación de eso.
Sí. que me dijo que él se iba a ocupar. ¿Qué cree que pasaba con esa plata que iba de Argentina al Vaticano? En ese momento yo ya sabía que el gobierno kirchnerista era corrupto y que había todo el tema de la corrupción en la obra pública y el dinero que manejaban y que estaban saltando muchos temas de corrupción de dinero, ¿no? Y de lavado. Cuando yo investigo de la procedencia de ese dinero, descubro que la empresa y la fundación de lo cual que hicieron el envío al Vaticano estaba el nombre de Lázaro Báez. Y Lázaro Báez era un testaferro de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Ese dinero se lo sacan clandestinamente. Usted dice que va en valija diplomática, pero eso no hay una manera legal de sacarlo del país y llevarlo al Vaticano. O sea, ¿cuál era la justificación legal de llevarse tanto dinero de Argentina Primero, al las Vaticano? valijas diplomáticas no se revisan, o cofres diplomáticos no se revisan, ¿sí? Segundo, después descubrí que se sacaban por la nunciatura de cada país que ejercía en el gobierno y que le brindaban ese servicio a los mandatarios o exmandatarios o políticos y empresarios. Después hice la ruta de ese había más o menos, calculando, más de 1.900 millones de dólares, vamos a considerar. Dólares y euros, ¿no? Sí, pero haciendo un cálculo entre cálculo. las dos monedas, era 1.900 millones, una cosa así. Y qué casualidad que fue después de un viaje de Cristina Fernández de Kirchner, el primer viaje de Cristina Fernández de Kirchner a verlo al Papa. A ver, Cristina Fernández era enemiga del Papa Bergoglio en Argentina. Ellos eran enemigos los dos. Él fue crítico de ella. ¿Cómo entender entonces que después Cristina Fernández va, él la recibe y después le termina ella llevando plata al Papa? Porque en realidad fue enemiga hasta que asumió como papa. El primer mes de papado le hicieron la vida imposible en Argentina a Francisco. Es más, yo participé en un programa de televisión de 3 horas en Argentina, enviado por la Curia Argentina para defender a Francisco, a Jorge Mario Bergoglio, porque ya que lo conocía, en el programa de Mauro Viale que tenía en América. Y bueno, en un momento Francisco se encontró la Curia Romana con un déficit de más de 700 millones de euros y tenía que salvar ese déficit. ¿Y usted cree que lo empezó a salvar con la plata de la Kirchner? No, lo empezó a salvar con la plata de todos los gobiernos populistas y del socialismo del siglo XXI, vamos a decir el caso. O sea, gobiernos socialistas del socialismo del siglo XXI de América Latina empezaron a llevar plata al Vaticano. Correcto. La primera ruta fue la de Cristina Fernández de Kirchner y todos los demás copiaron esas rutas. Fue una estrategia puesta. Pero ¿qué interés tendrían estos gobiernos socialistas en ayudarle al Papa, en ayudarle al Banco del Vaticano? Se ayudaban mutuamente, la protección. Ya lo vemos con Maduro en Venezuela. El nuncio apostólico que estaba en Venezuela, que es Pietro Parolin, que era el nuncio apostólico, que fue investigado por mí para decir a ver quién iba a ser secretario de Estado Vaticano junto con 4 nombres más, y tengo los chats de orden que me enviaban a mí por WhatsApp para que investigara cada legajo de esos sacerdotes, y fue recomendado y a la semana fue secretario de Estado Vaticano. Pietro Parolin era venezolano y sabía todas las atrocidades que cometía de la época Maduro y de la época Chávez y Maduro. Bueno, pero decimos, protección. ¿Qué protección le puede dar el Papa Francisco a Cristina Fernández? ¿Qué protección le puede dar el Papa Francisco a Evo Morales, a Lula? Lula lo metieron en la cárcel. Por un departamento 3 ambientes. Exacto, por un departamento. ¿Qué protección le puede dar el Vaticano? ¿Le da protección a ellos como personas o a la plata que ellos se sacan? Le da protección a ellos como personas y al dinero que sacaron. Pero explíqueme la protección. Y al financiamiento de todo lo que es desde el Foro de San Pablo hasta el financiamiento de que están ahora en los gobiernos socialistas. Pero explíqueme esa protección, no, porque es que no le logro captar cómo el Papa, que no tiene una entidad armada para prestarle seguridad. Tiene toda la entidad armada y es la Iglesia la entidad más armada de cualquier otro país, aparte de Estados Unidos, de Rusia y demás. ¿Sí? Maneja la información de todo el mundo. El Papa digita todo. En realidad digita todo. Juan Pablo II logró que no tengamos una guerra argentina con Chile. Ayudó a la Argentina con ciertas ayudas
militares para la guerra de Malvinas. Y está todo comprobado y documentado, y esa documentación la tengo. Y entonces la iglesia siempre tiene poder, y siempre lo tuvo el poder. Entonces el Papa Francisco, cuando asumió que su ideología es una ideología izquierdista, ¿sí?, y es muy político y muy estratega y es jesuita, entonces logró reunir, y está puesto como papa por toda esta gente también, porque esto del papado del 2013 ya viene planificado desde antes, ¿sí? O sea, usted dice que el Papa Francisco fue puesto por la línea de izquierda, Sí. por izquierdistas Sí. en el Vaticano. Sí. O sea, que hay una línea de cardenales de izquierda que pusieron a Francisco La en el línea Vaticano. de izquierda que eliminó Juan Pablo II en su papado volvió nuevamente en 2013 a resurgir, que estaba ya destruida, en una palabra. Pero con una... ¿Por qué renuncia Benedicto? Benedicto supuestamente renuncia por la salud y porque estaba con un conflicto interno entre el lobby gay y los problemas del Dior, ¿sí? Pero en realidad lo que hicieron fue un complot interno de un grupo de cardenales que fueron los que votaron también a Bergoglio, porque Bergoglio también estaba dentro de ese grupo de cardenales, y junto con otras personalidades de partidos de Estados Unidos como los demócratas que tuvieron apoyo. O sea, hay un complot, presionan al Papa Benedicto XVI para que renuncie Correcto. y ya tenían candidato al Papa Francisco. Correcto. Acuérdese que en el 2018, en el 2008, cuando Francisco fue también electo para Papa, él lo rehusó. Esa es la interna. Y entró Benedicto. Entonces, porque no era el momento para hacer toda esta estrategia. ¿Quién le contó a usted eso? Eso lo contó el cardenal Hoyos. Él le contó eso a usted. ¿Y por qué el cardenal le debería contar eso a usted? Porque teníamos mucha confianza y yo le guardaba mucha información que él tenía. Bueno, él ya está muerto, no le podemos preguntar. Ya... No, pero tengo una carta firmada por él con muchos datos y avalándome a mí. Bueno, entonces, según su testimonio, el Papa Francisco es puesto por la línea socialista en el Vaticano. Ellos son los que lo imponen. Sí. ¿Y ellos, detrás de ellos, quién está entonces? O sea, ¿a quién le están haciendo el Atrás favor de ellos? ellos está desde el Foro de San Pablo, desde George Soros, desde Obama, expresidente de Estados Unidos, desde Hillary Clinton, y así un grupo de cardenales que la mayoría ya estaba muerto, y a su vez todo el lineamiento que está haciendo él, si lo comparamos, ese mismo lineamiento que hace para el 2019-2020 el Foro de San Pablo. Entonces, Cristina Fernández se lleva una cantidad de dinero, 1.900 millones, los pone en el Banco del Vaticano. Con esto, el Papa empezaría a subsanar el déficit Con fiscal. Cristina Fernández de Kirchner y con los demás presidentes. Entonces, ¿quiénes siguen después en ese orden? Después empezó el tema con Maduro. Después vino O sea, el segundo que llevó plata al Vaticano fue Maduro. claro, con la misma estrategia. Bachelet es, Para buscar qué buscaba Maduro con el Papa si el socialismo de Maduro literalmente va contra la religión. pero hasta, bueno, Evo Morales también iba contra la religión y se hizo un gran amigo del Papa Francisco. Además, le regaló una cruz con el símbolo comunista. ¿Sí? Todos los expresidentes o presidentes no iban con ese lineamiento y todos quedaron complacidos con Francisco, desde Castro, Fidel Castro. Y si vos ves los viajes que hizo Francisco en todos los periodos y con quienes se reunía con más agasajo y con más soltura, era con los presidentes socialistas. Bueno, pero el Papa es el Papa de todos. O sea, el Papa No no es el puede Papa de todos. discriminar a nadie. Y bueno, pero él discriminaba. Discriminó tanto al presidente Trump, al presidente Bolsonaro, al presidente Mauricio Macri, y así sucesivamente. Le llevan estos presidentes dinero. Sí. ¿Qué hace el Vaticano con los 1.900 millones de dólares de Cristina Fernández, con la plata que supuestamente le llevó Maduro? ¿Quiénes más le llevaron y qué hacen con esa plata? Toda esa plata se utiliza para hacer el blanqueo o el lavado de activos o el lavado de dinero. Sí, O sea, ¿usted dice que el Vaticano le lava dinero Sí. a estos gobiernos y a Claro. estos presidentes? Ejemplo, vamos a hacer algo directamente, pasó hace una semana atrás. Por primera vez en mucho tiempo, por primera vez
en la vida de la Iglesia. La Secretaría de Estado Vaticana tuvo una denuncia y hubo una intervención, un secuestro de ordenadores, de documentación además, por un lavado de dinero de 650 millones de euros que se utilizaban para comprar inmuebles en Londres y también para operaciones políticas. ¿Sí? O sea, el Vaticano compra inmuebles en Londres. Claro. ¿A nombre del Vaticano? A nombre de empresa del Vaticano o a nombre de testaferro del Vaticano, pero casi siempre son de congregaciones y están libres de impuestos. Compran esos bienes y como el que llevó la plata, el presidente, póngale Cristina Fernández, Evo Morales, Maduro, ¿cómo recuperan ellos? Porque el lavado es después recuperarla. Sí, ¿cómo la recuperan? A los 3, 4 años esos inmuebles son vendidos o el mismo Vaticano le devuelve el dinero de sus arcas y ya directamente quedan lavados, ¿sí? Y están colocados en diferentes cuentas bancarias. ¿Cómo puede usted probar eso? Todo eso está documentado. Es toda la documentación que yo saqué de toda la interna del Banco del Vaticano. Miremos esos documentos. Bueno. Estamos hablando con Jorge Sonante, diácono argentino, que nos ha traído documentación para mostrar la forma como, según él, el Vaticano le lava dinero a estos gobiernos. Vamos a hacer una pausa y ya vemos estos documentos que nos trae el diácono argentino. Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y mantente informado.